Joab era el, ¿cómo le puedo decir? Era su general. Entonces él envió, por primera vez, envió a su ejército sin él. O sea, fue a la guerra, pero envió, le dijo Joab a su ejército, Joab, hoy día esta vez no quiero ir. Vayan ustedes van a vencer. Porque David estaba convencido que Dios era con él. O sea, que Dios era con el pueblo de Israel. Pero acontece en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, acontece que David estaba sin hacer nada. Estaba paseándose en el palacio. Él era el rey. Él estaba paseándose en el palacio. Salió al balcón a respirar aire. Y él salió al balcón a respirar aire porque estaba, digamos, estaba estresado el rey. Hablemos en esos términos. El rey estaba estresado, ¿ok? Un momentito. De aquí lo escucha. Estaba estresado el rey, ¿ok? Entonces, el rey sale a su balcón. Y desde su balcón era, casualidad, había una mujer que se estaba bañando. Esa mujer que se estaba bañando era Betsabé. Y dice la palabra, como lo acabo de leer, David la deseó, la mandó a llamar, comió con ella y se acostó con ella. Nada más con observarla. Entonces, ¿qué es lo que queremos enseñar el día de hoy? ¿Cómo entra el pecado? Y cómo enfrentarse ante la tentación. Mire, ¿cómo una persona cae en pecado? Primero tiene que haber un proceso. El pecado no viene así ¡pua!, de la noche a la mañana. No. El pecado es un proceso. El diablo, que el Señor lo reprenda, trabaja de una manera progresiva, con un proceso de a poco. O sea, viene la tentación. ¿Y qué cosa es la tentación? Si alguna persona lo puede, digamos, dar un comentario, le está abierto, puede dar su opinión. ¿Qué opina? ¿Qué cosa es la tentación? Puede decir algún hermano o hermana, puede decir, estamos acá para conversar. No tenga temor, no tenga pena. Estamos para conversar y para enseñar. Angélica. Ay, la tentación es algo que, bueno, pues la mente sí es muy débil. Ay, Dios mío, bueno, es cuestión de mentalidad, de ser fuerte, de verdad que es bastante tentativa. Bueno, usted lo ha dicho casi el resultado. La tentación es una etapa en la cual la persona la coloca, el diablo la coloca en un estado de vulnerabilidad. Dios mío, estoy medio dormido. Vulnerabilidad. O sea, débil, ¿me entiende? O sea, sí o no, qué, cómo es así, sí o no. Que el pecado, perdón, el pecado es algo que te atrae, es algo que es como algo que tú quieres, que tú deseas, pero que a la vez al tomarlo no te va a caer bien. O sea, tú puedes desear algo en tu corazón. Por ejemplo, si tú estás a dieta y sabes que no puedes comer eso. Chocolate. El chocolate, por ejemplo, que nos gusta mucho a las mujeres. Y tú sabes que el chocolate a ti te hace daño, pero está esa tentación, ¿verdad? Tú te comes el chocolate, te lo comes con ese deseo, uy, qué rico. Pero después vienen las consecuencias del pecado. Sí. Entonces, sí. Ok, lo que usted ha dicho, hermana Angélica, está correcto. Pero realmente la tentación es un estado o una condición en la que el diablo coloca al ser humano. Estoy hablando al ser humano. Cuando hablo de esta manera, el ser humano es pastor, apóstol, profeta, recién convertido, no convertido. ¿Ok? Al ser humano lo coloca en un estado de debilidad. O sea,
lo comienza a tocar en el área donde la persona tiene su punto débil. El diablo, ¿cómo hace caer al hombre? Porque sabe, el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. conoce nuestro punto débil, amados hermanos. Así ¿Me entienden? Nadie es perfecto. Nadie es, ¿cómo le puedo decir? Exento de caer en el... Nadie está libre de caer en el pecado. La palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 14 o 13, lo dice: el que esté en pie, tenga cuidado de no caer. ¿Ok? Entonces, David, viendo esa situación, estaba en la debilidad y él cayó y él aceptó ese pecado. Aceptó el pecado y tomó a esa mujer de una manera ilícita, porque en aquella oportunidad, en aquellos tiempos, el rey tenía esposas y concubinas. ¿Se imagínense? O sea, Dios le había dado la oportunidad que tenga varias esposas y las concubinas que él quiera, y no era pecado. Pero aún así David cometió algo ilícito. ¿Qué es lo que pasó con David? David pecó, cayó en adulterio. Se allegó a esa mujer, como dice la palabra en el capítulo 11 de 2 de Samuel, del 1 al 4. Y caen en pecado. El pecado genera una consecuencia, amados hermanos. El pecado genera una consecuencia. ¿Qué consecuencia generó en David? Que la mujer de Urías, mire, él se metió con uno de las esposas de sus generales más fieles. O sea que traicionó a uno de sus soldados más fieles. Así se lo mandó a matar, ¿no? No, sí, es verdad. ¿Y qué Adán, sí, dígame. Y Adán y Eva también. Adán y Eva. Adán y Eva también, exactamente. Fue en otra circunstancia, pero también cayeron en la tentación, pecaron también, es verdad. Amén, hermana, muy bien. Adán y Eva también cayeron en la tentación, aceptaron la propuesta que el diablo hizo, cayó, desobedecieron y perdieron el privilegio que Dios le había otorgado a Adán, a que sea el administrador del paraíso, del Edén. ¿Ok? Entonces, ¿qué acontece con David? David peca y viene la consecuencia. Al cabo de tiempo, la mujer viene y se le acerca a David y le dice: oye, señor mi rey, estoy embarazada de usted. Entonces David planifica algo macabro, algo malévolo. Ya cuando una persona esté en pecado, ya la mente, el corazón se aparta de Dios. Aquí en la forma que David actuó, ya estaba apartado de Dios. Porque él comienza a planear una mentira. Primeramente comienza a planear un engaño. Lo manda a llamar a Urías, que estaba en el campo de batalla, para que venga a conversar con él. ¿Y qué es lo que acontece? David le dice a Urías: Urías, quiero tomar contigo, quiero cenar contigo porque tú eres mi general. Y lo comienza a seducir, digamos, en buenos términos, que tú eres el mejor, que por aquí, que tú eres esto, tú necesitas un descanso, ven a comer, te invito a comer, que por aquí, por allá, vamos a tomar. Y después que lo emborrachó Urías, le dijo: anda y acuéstate con tu mujer. O sea, él quería tapar su pecado. Su falta, sí. Él quería tapar su falta a su manera que él había planeado. Pero Urías era un soldado íntegro. Era un hombre íntegro. Y él le dijo así ustedes leen el capítulo 11 y el capítulo 12,
de 2 Samuel, ustedes van a ver que Urías le dice, no, mi rey, ¿cómo es posible que yo me emborrache y mientras mis compañeros de batalla estén peleando en la guerra, yo me voy a acostar con mi mujer y ellos están arriesgando su vida? ¿Y cómo es posible que yo pueda cometer semejante deslealtad, digamos, en esos términos? Y David lo presiona, le dice, anda, vete, acuéstate. En otra palabra, casi lo mete a la fuerza al cuarto con su mujer. Entonces David lo echa del palacio y dice, anda, duerme a tu casa, le dice. Pero a pesar de que el rey David le había dicho a Urías de que se vaya a acostar con su mujer, Urías, borracho, no le hace caso al rey. Y por lealtad, mire, por lealtad a sus compañeros de batalla, Urías se queda a dormir en la puerta del palacio del rey, el palacio del rey. No se acuesta con Betsabé. Y usted sabe que el rey tenía su cuerpo de inteligencia. En otras palabras, vamos a hablar en estos términos, tenían los chismosos. Y seguro uno de los chismosos le dice, señor, mi rey, fíjese que Urías, usted lo mandó a que se acueste con su mujer. Este tonto se ha quedado a dormir en la puerta del palacio por no ir. Esa actitud, David, que ya estaba en pecado, lo encendió aún más. ¿Qué es lo que hace David? Regresa a Urías al campo de batalla y le manda una carta a su general, a Joab, y le dice, ponlo a Urías en primera línea primera línea de la batalla. Un hombre que se coloca en esa oportunidad, que se colocaba en la primera línea de batalla, era prácticamente seguro que iba a morir. Y lo colocan a Urías en la primera línea de batalla. Y Urías muere peleando por Israel. Entonces David dijo, wow. Quedé libre, me quedo libre. Como diría no, mi sobrino Alejandro, pero la plaza está libre. La hice. Sí, nadie puede conmigo. Yo soy el más, habrá dicho David. Inmediatamente la mandó a llamar a la santa Betsabé y la tomó por mujer. La toma por mujer. Ahora se casa legalmente con ella. Y David amó a Betsabé. Más adelante vamos a traer un estudio de lo que fue Betsabé en el ministerio de David, más adelante, en otra oportunidad. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí vamos a llegar y quiero hacer un paréntesis. ¿Cuál debió ser la actitud de David ante la tentación? Le hago una pregunta a las 4 familias que están ahí. Por favor, no tenga pena de responder. Conteste, por favor. No respondan todos a la vez, por favor. Tranquila tú, tranquila usted. La abuelita quiere contestar, pero tranquila tú. A ver, alguna hermana, por favor, ¿cuál debió ser la actitud de David cuando se le presentó la santa desnuda que se estaba bañando? Controlarse, tener control de su de esta cosa que uno no sabe qué es, que lo atrae. Uno tiene que primero ver las consecuencias. Por ejemplo, el caso de mi papá me enseñó mucho a decir, tú tienes que pensar lo que vas a hablar, tú tienes que pensar lo que vas a hacer. Si él hubiese pensado que eso le traería problemas y todo eso, creo que no hubiese pasado. Muy bien. Se dejó llevar. Muy buena respuesta, hermana. Muy buena respuesta. En otras palabras, huir de la tentación. Sí, huir. Ok, muy bien. Hermana Angélica. Bueno, de lo que poquito que ya cuando entré, pero lo que estoy ya analizando, el respeto también, de ambos lados el respeto, de verdad que eso es bastante, tiene que ver también el respeto. Y lo que dijo la hermana Elizabeth, perfecto también. Muy bien, muy bien. Hace un complemento.
Perfecto, muy bien. Lo importante es que ustedes participen, no importa que digan lo mismo, Claro. que concuerden, lo importante es que participen para que ustedes se vayan identificando con la iglesia virtual en línea y con las cosas de Dios y vayan aprendiendo. A ver, Nomar, está abierta su micrófono. ¿Qué opinan, Omar? ¿Qué opina, amigo? Pero Julianita, no, ¿qué opina? nada, estamos de acuerdo con las dos familias. No, que hay que tener control. Correcto. Perfecto. Mm. Alejandro, si Ante puedes todo, intervenir, mijo. Bueno, se acepta, ok. Mire, a mí me da mucho gusto, me da mucha alegría que las personas estén comprendiendo el mensaje de Dios. A mí me da mucha alegría, ¿verdad? Como pastor me siento muy bendecido, ok. Amén. Entonces, después que David comete ese pecado, viene la consecuencia. O sea, cuando uno comete pecado, las consecuencias sí o sí van a venir. Lo que sucede y lo importante es que hay que tener coraje, valentía, humildad para aceptar las consecuencias. O decir como dijo el doctor Chun Lin, Señor, yo estoy en el trono de tu corazón. Ese para evitar la tentación, no después de la tentación, no. Para evitar la tentación uno ve y dice, no, Señor, Yo estoy en el trono de tu tú corazón. estás en mi corazón, Señor. Señor, mi Dios, ayúdame. ¿Ok? Yo le puedo decir a materia personal. Cuando yo recién me convertí al Señor hace 22 años atrás, el diablo muchas veces intentó hacer caer en esa área. Pero gracias a Dios, como dijo la hermana Angélica, hay que tener, parte de la vida del hombre es la formación, el respeto, ¿ok? Hay mucha, yo creo que, bueno, no sé si todos los hombres pensarán así, los hombres solteros. Yo creo que es más interesante para el hombre conquistar a una mujer, que le sea difícil conquistar a una mujer, que le sea fácil tener a una mujer. Yo creo que ahí hay una diferencia. O sea, para conquistar a una mujer uno tiene que lucharla, ¿me entiendes? Uno tiene que lucharla y demostrarla. Y la mujer, ver que es una mujer que se da su lugar, en primer lugar. Primeramente, lo que acaba de decir la hermana Angélica y también la hermana Elizabeth, y también nomás los tres familias, el respeto es muy importante en este caso. ¿Ok? Entonces, las consecuencias le llegaron a David. La mujer quedó embarazada. ¿Y qué iba a hacer? Si el hombre, su soldado no se había acostado con ella. O sea que el pecado iba a quedar en evidencia. Entonces David, ya mal y caído de la gracia del Señor, planifica un asesinato, porque lo que aconteció con Urías fue asesinato premeditado, Claro. viendo desde el punto de vista penal y legal. Él planificó una muerte, lo mataron a Urías. Entonces, como Urías murió, digo, bueno, ya ahora me quedo con la viuda y no pasa nada. Humanamente, nadie se dio cuenta de lo que había pasado. La tomó a Betsabé y se casó, y Betsabé estaba embarazada, supuestamente embarazada, pues porque se había casado con David y nadie tenía por qué reclamarle. Claro, porque también era el rey David. Oh, de verdad, porque era el rey. O sea que también hay otro punto que también mi esposa acaba de decirlo. El rey también cometió abuso de autoridad. Mire, tres pecados graves. ¿Qué es lo que pasó?
Si ustedes leen el capítulo 12 de Segunda de Samuel, ahí vemos al profeta de Dios que va donde David. El profeta de Dios va donde David para exhortarlo. Ahí ustedes ven la historia que cuenta que el profeta le dice, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía ganas de comer una corderita, pero no quiso matar la corderita de su rebaño, porque a pesar de que tenía mucho ganado, mata la corderita del hombre pobre. ¿Cómo juzgaría usted, mi rey? Le dice Natán, el profeta. Y David, haciéndose el justo, se levanta y dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice así a David, ese hombre eres tú. O sea, en ese momento, mis amados hermanos, el Señor había desnudado su pecado. O sea, en otras palabras, lo había desenmascarado a David. ¿Cuál fue la actitud de David en ese momento? La actitud de David en ese momento fue la actitud correcta cuando uno peca delante de Dios. David cayó postrado porque la Biblia lo narra. David cayó postrado ante la presencia de Dios, humillándose, porque reconoció que había pecado ante Dios. O sea, no fue de la boca para afuera, no fue porque, ay, pequé, ¿qué se va a hacer? Pero Señor, o sea, hay dos tipos de personas que reconocen sus pecados. Primero, como dijo la hermana Angélica, como Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, pero cuando reconocieron a media, se echaron la culpa el uno al otro. Pero David fue muy diferente que ellos dos. David reconoció su pecado delante del Señor y se tiró al piso, se rasgó la vestidura y dijo, he pecado contra Dios. Aquí vemos dos actitudes. Una actitud mala, negativa, débil, cayendo ante el pecado, y una actitud valiente, siendo el rey, el hombre más importante de la nación de Israel, humillarse ante la presencia de Dios y reconocer a los cuatro vientos que pecó contra Dios. Y aquí le vamos a testificar, le vamos a poner la siguiente. En el Salmo número 51, ahí está lo que David ora ante Dios para que le pide perdón. Por favor. Amén. Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Gloria a Dios.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua y tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia, a Sión. Edifica a los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea. A ver cómo es esto. ¿Dónde puedo salir de esto? Gloria a Dios. No sé cómo es esta vaina. Área. Ok. Ok, amén. Aquí nosotros vemos, amados hermanos, el arrepentimiento genuino de David. Ese Salmo 51 es una evidencia de la forma como David se arrepintió delante de Dios. Por eso que el Señor lo honró a David, porque el Señor dice en su palabra, en David encontré un hombre conforme a mi corazón. Ahora, muchas personas lo pueden confundir y lo pueden decir, ¿cómo es posible que Dios diga a un pecador, lo encontré conforme a mi corazón? Nosotros tenemos el ADN de Dios. Y David tenía el carácter de Dios, el carácter humilde de Dios. La humildad en David fue importantísimo para la restauración de su vida espiritual. Amén. La humildad de un hombre, de cualquier persona que peque delante del Señor, el reconocimiento delante de Dios, su falta y su pecado, es muy importante delante de Dios para su restauración. El día de hoy, téngalo y grábenlo en su corazón el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo donde nosotros, porque todos hemos pecado delante del Señor, donde nosotros le hacemos recordar al Señor que hemos pecado contra Él, cuando hemos pecado. Así. Y le hacemos recordar al Señor que nunca aparte su presencia de nuestras vidas, que nunca nos abandone, que nos dé un espíritu recto y puro delante del Señor. El Señor no solamente quiere holocausto y sacrificio, no. El Señor quiere un corazón contrito y aquebrantado. El Señor quiere en la persona un corazón sincero delante de Dios. Amén. David tuvo que asumir las consecuencias de su pecado, porque el profeta Natán le dijo, no vas a morir. Tu pecado ha sido perdonado, pero la espada no se apartará de tu casa. ¿Qué es lo que le quiso decir Natán a David? Natán a David le quiso decir que las consecuencias iban a venir, y vinieron posteriormente las consecuencias. Primero, el hijo mayor de David viola en su propia casa a su hermana. La viola, la ultraja. Y David no lo supo disciplinar como debió disciplinarlo, porque realmente el que cometía ese pecado
en el pueblo de Israel era la muerte. Pero David perdonó a su hijo. Él tuvo debilidad para corregirlo porque él sabía que él también, él tenía un, digamos, no tuvo el coraje de mandar matar a su hijo. Lo desterró. Pero ¿qué aconteció? Creó dentro del ambiente familiar un sentimiento de injusticia. Absalón, que era hermano de Tamar, la hija de David, mata a su hermano. Segunda desgracia en la casa de David. David debió matarlo a Absalón, pero lo perdona a Absalón. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que acontece con Absalón? Absalón, digamos, coludido con uno de los siervos de David, con Aitofel y otros hombres, comienzan a hacer una rebelión. Y se levanta Absalón y quiso usurpar, quiso derrocar al rey para tomar el puesto de su padre. Pero David, para evitar derramamiento de sangre, se va. Y se queda Absalón en lugar de David, entre comillas, por poco tiempo. David se va con su mujer y sus hijos, se va de Jerusalén y se queda Absalón. Pero Absalón, aconsejado por Aitofel, aconsejado por los consejeros, querían que muera David. Y Absalón va a querer matar al rey David, va a querer tener una guerra civil prácticamente dentro de Jerusalén, dentro de Israel. Pero ¿qué acontece? La palabra del Señor nos enseña, nos dice, nos narra, que en un momento de que estaba, porque Absalón, el hijo de David, era un hijo muy hermoso y de cabello largo. En el momento que estaba huyendo, él se quedó enroscado su cabello entre los árboles y lo mataron. Y es ahí donde David vuelve a Jerusalén. Tercera desgracia en la casa de David. 3 hijos, 2 hijos muertos y una hija mancillada a su honor. ¿Consecuencia de qué? Del pecado de David. Pero lo más importante que vemos, que a pesar de que hubo consecuencias en la vida de David, en la familia de David, David no se apartó de la presencia de Dios. David, a pesar de que falló posteriormente en otras cosas que no debió hacerlo, él se mantuvo humillándose ante la presencia de Dios. Lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy es que, en primer lugar, hay que evitar el pecado. Hay que evitar la tentación. Hay que correrle a la tentación. Segundo, si es que uno peca, si es que una persona peca de una manera por ignorancia, hay oportunidad para arrepentirse y ser perdonado por Dios. Porque para siempre es la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso y estamos en la época de la gracia, donde si uno peca, uno se humilla ante la presencia del Señor, el Señor nos va a perdonar. Mientras que estemos con vida y salud, hay oportunidad de arrepentirse de nuestros pecados. Si hemos tenido alguna falta en esta semana, en estos días, no nos diga a nosotros, alléguese a Dios, acérquese a Dios y lea el Salmo 51 como una oración y dígale, Señor, perdóname. Ahora, ya para terminar, cuando David dice, en pecado he sido concebido, esa es una historia bien bonita,
el padre de David, antes que David nazca, repudia a su mamá. O sea, se divorcia de su mamá. Y él se quiso llegar a una concubina. Pero en esa noche que se iba a llegar a esa concubina, la mamá de David no aceptó el divorcio. Volvió a acostarse con su marido y concibió a David. Por eso que David dice, en pecado he sido concebido. Porque ya el padre de David había repudiado a su mujer y su mujer no aceptó el repudio y volvió, se acostó con su marido y concibió a David. Por eso que David era el último de los hermanos. Por eso que David en el Salmo 51 dice, en pecado he sido concebido, Señor, oh Dios. O sea, el Salmo 51 es un ejemplo de oración al momento de buscar el perdón de Dios. Las personas no son restauradas por Dios en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no buscan el perdón de Dios, no quieren buscar el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque prima más el orgullo, el ego. O sea, la vergüenza entre comillas, porque vergüenza para Dios, no, la vergüenza no le corresponde a Dios. Dios no acepta la vergüenza. El que coloca vergüenza en el corazón del hombre es el diablo. ¿Cuántas veces yo como pastor, como padre de familia, yo también estoy cosechando lo que sembré en el pasado? Y es doloroso. Yo no quisiera que ninguno de ustedes, digamos, esté cosechando las cosas malas que hicieron. No me gustaría. Pero la tengo que aceptar con humildad delante de Dios. Por eso que estoy ahorita, estamos en el ministerio, por eso que Dios nos respalda, porque todos los días de mi vida le prometí a Dios humillarme ante Él. Porque todos los días de mi vida le digo, Señor, perdóname mis pecados, mis rebeliones. Dame un espíritu recto y puro delante de ti y nunca apartes de mí tu Espíritu Santo. Hermanos, si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, mejor sería que no estuviéramos vivos. Ustedes, cada uno de los que han aceptado a Cristo en su corazón, tienen viviendo en su corazón al Espíritu Santo de Dios. Cada uno de vosotros que han aceptado a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo está en su vida, viviendo. Cada día que usted pasa un problema, otros están desesperados, pero cada día usted que lo pasa y usted dice, ¿cómo yo lo puedo pasar este problema mientras que los otros están desesperados? Es porque el Espíritu Santo le da fuerza. Es porque el Espíritu Santo le da confianza. Como a cierta persona, el día de ayer, no voy a mencionar el nombre por respeto, el Señor me mandó a decirle una profecía, que no se preocupe por problema familiar que estaba pasando. ¿Por qué? Porque esa persona, Dios conoce el corazón. ¿Cómo le habrá pedido a Dios esa persona por su problema que Dios me mandó a decirle que esté tranquila? Ese es el Espíritu Santo que vive en ustedes, hermano. Amén. Por eso que cada día de nuestra vida que nos levantemos, no le digo que oren como yo, no, sino simplemente les muestro las pautas, los puntos, cómo orar y cómo decirle al Señor, Señor, gracias por un día más de vida, gracias por la salvación, porque ustedes que han aceptado a Cristo tienen la salvación, tienen el seguro de vida eterna en sus manos, en su corazón, en su vida. Y todos los días hay que agradecer la salvación tan grande que tenemos de parte de Dios. Que cada día, cada mañana son nuevas sus misericordias. Exacto, amén. Y decirle al Señor que nunca, papá, dígale así de corazón, y siempre con el corazón así abierto.
le diga, nunca apartes el Espíritu Santo de mi vida. Eso lo va a hacer cada día que usted se enfrente a la realidad de este mundo más fuerte. Porque la palabra del Señor lo dice. El que está débil, diga, fuerte soy en Cristo Jesús. Y en Cristo somos más que vencedores. Y en Cristo somos más que vencedores. Las 4 familias que están aquí son familias bendecidas y vencedoras. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Yo veo en ustedes la evolución y el crecimiento que van teniendo espiritual cada día de su vida. Y eso no lo hace este humilde servidor, eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque en la perseverancia está la victoria, mis Amén. amados hermanos. Amén. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos entregado el mensaje del Señor. Vamos a seguir compartiendo, porque es lindo compartir. Nos quedan unos minutitos más, yo sé que ya se tienen que ir a la